Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo vamos? Aquí andamos. ¿Cómo está usted por Hoy ahí? es día grande ya, ¿no? Hoy es el discurso de Sí, investidura, ¿o me equivoco? sí, hoy, así a las 11 empiezan a zurrarle. Bueno, empezó, bueno, hoy hablará casi solo. Poco de que terminó, estoy yo corriendo a verlo. Bueno, no voy a negar que lo voy a ver, pero sin Yo no exagerar. sé si lo veré porque es que tengo cosas que hacer. Tienes cosas que hacer. Tengo cosas que hacer y entonces en mi jerarquía Ya, cierto. no es un tema que me apasione. Bueno, pero Vamos, entiéndeme, me importa, ¿no? Porque a esta todos vez nos debe tiene, importar, ¿no? esta vez tiene más gancho, dicen. Toda la polémica que le han liado, yo creo que va a haber audiencias altas en determinadas televisiones. Hombre, sí, está habiendo seguimiento, sí, posiblemente incluso lo puedan seguir por el extranjero, porque han conseguido llamar la atención, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos en ello. Bien, vamos a hablar de lo nuestro. Hablando del tema, Hablando del obviamente tema, el tema es hablar de la amnistía. Ahora ya tenemos eh, las veintitantas hojas, no sé cuántas sí, son, que yo le he hecho una ojeada muy superficial porque es que no me... Es decir, del mismo modo que yo te he dicho varias veces, tú recordarás, ¿no? mm, Que para qué hablar de una cosa que todavía no existía, ¿no? sí, ¿Me explico? Una vez que ha salido y como tú, ¿no? Y como todos, ayer y antes de ayer me he chupado varios programas, me he leído varios artículos, ¿no? Y llega a la conclusión que expertos muy fundamentados, con gente muy seria, no se ponen de acuerdo en lo que significa, pues en este caso concreto me tengo que limitar a que la sanción final solo depende del Tribunal Constitucional. sí, al final va a acabar ahí, en Es el el que tiene que dirimir, es decir, que eso es un claro proceso democrático y un avance democrático. Es decir, si ustedes no se ponen de acuerdo, admitimos todos un juez imparcial. Unas veces fallará a mi favor, ¿no? Otras veces fallará a mi favor y se cumplirá lo que todo el mundo sabe en este país, aquello de que juicios tengas y los ganes, ¿eh? Y la segunda parte es que no solamente tienes que tener razón cuando vas ya a un juzgado, sino que te la tienen que dar. cierto. Y resulta que esto segundo no ocurre siempre. Tú lo estás absolutamente convencido y a lo mejor tu abogada o tu abogado lo creen también, o lo creen porque así te cobran, ¿no? Mm, Y luego no les dan la razón. Pues es que estamos llenos de... Pero vamos, entonces no, he leído superficialmente, he visto las valoraciones que hace la gente y lo único que me ha quedado claro, sin una lectura atenta del asunto, insisto, porque no tengo intención todavía de leerlo, es que no era tan fiero el león como lo pintaban. Que no, no, algunos de los males de la patria que le atribuían los que consideraban que estaba siendo el país roto, partido, entregado, vendido, o me parece que no era para tanto. No era para tanto. es decir, no se va a romper España de momento. Eso no lo sé, porque además no sé siquiera si es rompible. Mm, Se puede descuartizar, pero vamos, este país lleva descuartizándose tantos siglos y recuartizándose, ¿verdad? Que bueno, pues no lo sé, ¿no? Porque es que llevamos desde la famosa unidad de España, que es del 1492, ¿no? Por ahí, esa fecha. A veces la confundes con lo del descubrimiento de América. Desde esa fecha ha habido varios intentos de cuartearla, ¿no? Pero sí, intentos serios, ¿no? Ninguna broma, ¿no? Y en lo anterior, pues bueno, hubo otros intentos, pero hubo un reino visigodo más o menos uniforme, ¿no? En toda la península, que es al que se consideran herederos los reyes españoles que inician, ¿no? Desde Pelayo en adelante. Eh, y ha habido intentos y fragmentaciones y guerras civiles por un tubo, ¿no? Supongo que como en otros países. mm, Incluso si me apuras, cuando uno ve las fronteras, mmm, las de España han sido de las más estables desde 1500. decía alguien, Félix, abundando en eso, bueno, lo que voy a decir es una anécdota, que España es un país fuerte porque aguanta sin romperse, sin dividirse, a pesar de los españoles. Es decir, Sí, es un chascarrillo que sí, tiene un punto de razón, mm, pero yo insisto, y sobre todo si miras el mapa de la Europa Oriental, pero el mapa de Alemania, por ejemplo, pero el mapa de Austria, pero los que tú quieras, ¿no? El de Italia. El único mapa de Italia, de Europa,
que sustancialmente, o los tres únicos, si me apuras, pero con variables distintas, se mantiene más o menos estable desde el inicio de la edad moderna, desde 1500 más o menos, es fundamentalmente España. El Reino Unido, que ha tenido sus broncas, pero más o menos, es una isla, claro, la cosa la tiene. Pero y es otra isla lleno de malavenidos, ¿no? Sí, sí. Y el resto, Francia también es bastante, pero ha tenido la Alsacia y la Lorena y el Franco Condado, ha tenido cosas por ahí, ¿no? Pero bueno, más o menos. Porque Italia ha sido un follón hasta finales del siglo XIX, ¿no? Una parte era del Papa, la otra parte era de España, el virreinato de Nápoles. 400 años de virreinato de España en Nápoles. Vamos, de Aragón primero, claro. Alemania, te digo, para arriba, para abajo, dividida. ¿No? Entonces, sí, somos un país bastante estable y encima, como tú dices, con capacidad de broncarnos con frecuencia. Sí, sí que es cierto. Entonces, bien. bueno, hay que llevarlo con dignidad y con resignación, es parte de su encanto. Yo no he viajado en coche por bastantes sitios de Europa, no, bastante no exagero, pero he ido en coche de Madrid a Budapest. En una ocasión tenía hijos dispersos, y llegamos hasta Budapest y parando en Graz, en Austria. Italia me lo he recorrido casi entero y Francia bastante y Holanda un poco, ¿no? He tenido la suerte de viajar en coche. Y el paisaje más variado en los kilómetros termina siendo España. Sí. O sea, España pasa de cosas muy diferentes, ¿no? Italia también es un poco animado. Francia entras por la izquierda, por la parte oeste, ¿no? O sea, por el País Vasco, y hasta que llegas al país es una llanura feísima. Bueno, feísima, ¿no? Es una llanura. Sí, más uniforme que... Claro, pero bueno, son cosillas, ¿no? Y en estos momentos concretos, pues está claro que parece que no amenaza a corto plazo. Y yo la impresión que tengo es que sí que creo, y no solamente por este asunto, sino en general por lo que yo veo, ¿no? Que el mal clima, en eso le doy la razón al eximio Pedro Sánchez, ¿verdad? Que voy a llamarle eximio porque le llaman tantas burradas que porque... Bueno, esa no es muy gorda. Porque mira, Eximio, no, eximio es persona excelente. ¿qué significa eximio? Eximio es que es excelente. Lo que pasa es que tiene un poco de puntito de que te estás riendo, ¿no? Pero puede ser con cariño, eximio. Sí. Yo se lo digo de vez en cuando a amigos, el eximio. Es un superlativo de calidad, o sea, pero bueno, como le están llamando de todo, de asesino a lo que tú, vamos, ya le llaman de todo, ¿no? Y a su madre Entonces, también, bueno, a su madre también. sí, pobrecillo. Pero en cualquier caso, yo sí que creo sinceramente que en España el ambiente de relación entre las comunidades goza de una mala salud envidiable. Es decir, ha mejorado. Y en concreto en Cataluña. En Sí. Cataluña han vuelto a ganar los socialistas. Y Después de Puigdemont y sus amigos han sacado menos votos que el Partido Popular. Sí, señor. Y Esquerra Republicana también menos votos que el Partido Popular. Entonces, ¿qué me cuentan? La fuerza del nacionalismo se ha diluido. Y yo me sospecho que esas juventudes de los comandos aquellos que fueron muy guerreros, en una tradición catalana muy antigua, porque la ciudad la ciudad quemada, eso procede del principio del siglo XX, ¿no? O sea, es una ciudad al jaleo, ¿eh? Pues yo creo que ahora no están por la labor. Creo, pero no lo sé, no vivo allí. Por lo Y, menos en esta coyuntura política, porque es cierto que el nacionalismo y el independentismo en Cataluña ha tenido altos y bajos y épocas, y obviamente ahora está, digamos, de capa caída. sí, Si eso es admisible ese calificativo. sí es Cierto. admisible porque refleja una realidad de alguna manera, ¿no? Entonces, digo, dejando esto al margen, yo te digo, no, ¿para qué voy a opinar yo si los que saben opinan y opinan con argumentos? Porque tú los escuchas y tonterías no dicen. O sea, que dicen cosas que tú escuchas, pues parece tener razón, ¿no? Sobre todo porque esos argumentan. Porque, claro, los discursos que nos están brindando ahora Vox y el PP, bueno, perdón, eso no es argumentación. Eso es vociferio de insultos Sí. y descalificaciones personales. O sea, si algún día se sientan a hablar y a discutir y a dar argumentos, podremos hablar. Pero si lo que dices pagarán golpe con golpe,
Dice, Dios mío, Está usted súper es una... Bueno, o sea que... Entonces quiero decirte que, por eso no opino. Entonces, sí que es lo que me preocupa, ¿no? Es decir, la situación en que es cierta, le han acusado con el palabra ese lawfare, que es sí, la guerra judicial, sí. emplear la politización de la justicia sería el equivalente, ¿no? Y Utilizar, además intencionada y torticeramente. sí, Eso es lo que hay, una guerra judicial. Y emplear los jueces, pero eso es el famoso, se la hemos colado por la puerta de atrás en el tribunal número 4, ¿te acuerdas, no? sí, sí, sí. ¿Qué me va a contar? ¿Quién de qué? O con menos 5 años sin renovar, ¿no? Entonces, eso sí que me parece una situación preocupante, porque sigue. Y tenemos que hacer todas las personas, y en concreto como tú y como yo, aunque nuestra responsabilidad es mínima, ¿verdad? Porque no tenemos 100.000 personas que nos escuchen todos los días, desgraciadamente, porque aprenderían mucho de ti y de mí. Sí. Pero los medios de comunicación debieran ser mucho más cautos cuando opinan, ¿no? Sí, cautos te refieres también a serios, rigurosos, Sí, sí, argumentar claro, serios y rigurosos y evitar quizás el ruido, el el folclore. ruido y la precipitación, Sí, Eh, porque, claro, la necesidad de publicar la noticia inmediatamente y buscar el titular más cabrito de todos, porque tú te encuentras, es un mal corriente de los periódicos, que ves un titular y dices, Dios mío, luego lees la noticia y dices, pero si la noticia no es para tanto, vamos. no es para tanto, o sea, eso es que el director de la publicación ha decidido que hay que hacer esto porque forma parte de la guerra. Mm. No sé qué de guerra, la guerra comercial para sacar... Entonces yo creo que eso es una de las cosas graves, realmente graves que tenemos, ¿no? La capacidad de discutir tranquilamente con el enemigo. Antiguamente se decía discutir como caballero. En lógica de la argumentación se dice, es decir, oiga, usted discuta empleando el principio de caridad, el reconocimiento de que usted puede estar equivocado, el buscando parámetros aceptados por todo el mundo, piense en los argumentos que pueden convencer al contrario, no los que a usted le convencen de entrada, esa serie de cuestiones. Que es además lo que sabemos los seres humanos. Ujú. Porque los seres humanos somos máquinas de razonar y muy potentes, porque se nos va la vida en ello. Un amigo mío muy bueno dice que la vida es un test de inteligencia. Y si te dedicas a hacer cosas mal, lo pagas. Lo pagas. Entonces, la gente tiene mucho cuidado en cómo opina. Entonces, a mí me parece eso que sería imprescindible y veo que en este momento está fea la situación. Realmente fea. Y no tiene nada que ver con el tema de la amnistía o la no amnistía. La mala leche, Mm, perdón usted por la palabra, mm. el improperio, el exabrupto, siguen dominando de una manera. Es otro que lo que tiene que hacer, pues lo decía además un alto cargo del PP el otro día. Pedro Sánchez tiene que irse del Congreso y en el maletero de un coche. Pero ¿qué está usted diciendo? Ujú. Y a ser posible que cerramos el maletero y metemos gas, ¿no? Para que llegue muerto. Sí, como tú dices, la hipérbole se usa continuamente. Te quería preguntar, aunque quizás ya la respuesta la has dado, está implícita en tu argumentación hasta ahora, eh, ¿somos así o provocan los políticos con su manera de ser ese enfrentamiento? Es decir, los españoles, las españolas, si quieres, aceptemos el término genérico, somos de por sí propensos a enfrentarnos, a embroncarnos, a utilizar palabras mayores, el griterío con nuestros disidentes políticos y sociales, son ellos los que incitan y pinchan y buscan la bronca. Yo, por lo que veo por ahí fuera también, tampoco soy experto. Desde luego los Estados Unidos nos ganan, por goleada en estos momentos concretos de la historia, ¿verdad? Sí. Y en otros países, los ingleses, los del Reino Unido, no ingleses, los del Reino Unido se dan con también. Los italianos, no te cuento. Es decir, Y yo no Argentina, sé exactamente qué pasa en otros países. sí. Hablar de una identidad especialmente fogosa a los españoles, bueno, eso es el mito tradicional de Carmen y esas historias, y el gitano con la navaja, ¿no? Que no sé yo exactamente, yo no lo creo, ¿no? Hombre, evidentemente, pues sí es posible que seamos un país más acalorado que otros,
por ejemplo, todos los que vienen por aquí te dicen que qué ruido hay en los bares españoles, ¿no? Sí, sí, se Y cuando habla. tú te vas fuera y dices, ¿qué pasa? Que aquí no habla nadie. Sí, sí, eso además lo notas cuando sales por ahí, que hay gente de otros países que se les oye más o menos en silencio por Tienes que lugares. irte para eso tienes que irte a nuestros primos hermanos de México y por ahí. Que Sí, esos hablan más fuerte que nosotros sin me apuras, o por el sí, estilo, es decir. Pero ahora sé porque estamos mezclados, nos llamo primos hermanos siempre, ¿no? ¿Eh? Entonces, yo no soy la madre patria de nadie, la madre patria mía es la suya, pero no nos liemos. Entonces, quiero decirte que sí, puede ser, pero yo, hombre, hay una cosa muy clara, hay unos famosos grabados de Goya, los males de la guerra, ¿no? Que es brutal, ¿eh? Pero cuidado, que ahí están los franceses también. ¿te refieres a los grabados? Bueno, Los grabados, sí, los los grabados de la guerra, de la España garrotazos, negra. sí, entre Y ellos el de los garrotazos el de de los garrotazos es un cuadro directamente. vale, Es un pero otros cuadro demoledor, ese es demoledor. Pero los sí, grabados de la guerra, las pinturas negras, los grabados negros estos de Goya, sí, dices tú, pero claro, es una guerra, ¿eh? Y ahí estaban los franceses, que hermanitas de la caridad no son. No sé si me explico. Entonces, yo no creo. Aparte que yo las identidades nacionales, eso todos los problemas aquí, ¿no? Y en eso están de acuerdo Junts y Puigdemont con el PP. Es decir, porque no se olvide que Puigdemont eso es el ala derecha, igual al ala derecha del PP, sí, 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 pero al ala derecha del PP, sí. porque tienen supremacismo, tienen nacionalismo identitario, que nos roban Cataluña, que nos roban España. España nos roba. Mm, España nos la parte. ¿Te acuerdas? sí. Si es que es la misma terminología. Entonces, yo creo que eso no es así, ¿no? Es decir, estamos acalorados, pero también hay mucha gente a la que yo escucho en televisión, y sobre todo, claro, sí que hay gente a la que la jalean. Y a la que si no dice burrada, no le van pinchando hasta que dice burrada. Pero tú ves como yo, programas de televisión y de radio, en que lo que observas les notas el sesgo. Desde luego, lo escucho muchas veces por las noticias de la SER por la mañana y del PP, cosas bonitas dicen pocas. Pero no insultan, que es sesgo. Pero claro, yo recuerdo cuando estaba el Jiménez Los Santos en la COPE, es que me ponía el estómago revuelto. Me decías, pero bueno, ¿cómo los obispos consienten que este bicho ¿eh? hable todos los días? Lo echaron al final. Afortunadamente, porque hubo bastantes católicos y dijeron, ¿de qué vais? Si eso es un bicho, no tiene nada que ver con nosotros, por su estilo. ¿eh? Entonces, yo no lo sé, no sé si tú lo aprecias. Y Aquí luego, si en televisión, aprecio el ambiente que estás describiendo, a Jimeno Los Santos no lo aprecio nada, ¿eh? Pero lo otro que estás diciendo sí, lo veo así. Lo que está pensando es si eso crea ya, eh, es una costumbre, va creando solo momentáneamente, es decir, los suflés que suben, como en este caso con la Constitución, Puigdemont, etcétera, se van a deshinchar y dentro de poco se habrá se va a olvidado. hinchar seguro. ¿Eh? Vamos, un señor que me dice que no va a dejar de manifestarse todas las tardes mientras no se convoquen elecciones, digo, mira, Hasta que cuando gane. hagas las promesas, tiéntate un poquitín porque te quedan 4 años, criatura. Te quedan 4 años. Hombre, es posible que en un momento determinado, como es un gobierno muy complicado, pues tengan que disolver las Cortes y volver a empezar. Es posible. Sí. Pero como están unidos por el pánico a que gobierne el PP o por eso es un pegamento muy fuerte, ¿no? ¿Sabes? Y creo que no van a, pero no se sabe, ¿eh? Porque yo, desde luego, yo no sé si soportaría la tensión que le va a suponer a Pedro Sánchez gobernar en estas condiciones. Pero dicen que es un artista en el tema de negociar. Debe serlo, debe serlo. Y eso es importante en un político, negociar además con distintos. Hay que tener en cuenta que va a sacar 179, es El que decir, más votos ha sacado, según si no me equivoco. en muchas investiduras. Hay que recordar que más que Aznar, más que Sí, Zapatero, sí, y más que Felipe González. más que Felipe González. Mayoría absoluta se le presupone que va a obtener en primera votación con la que hay liada.
Claro, claro, pero porque hay un pegamento común, y es que evidentemente con este Feijóo, ¿verdad? Pues parece complicado, ¿no? Parece complicado. Me comentaba ayer mi esposa que había leído no sé dónde, tú eres gallego, que cuando era jovencito Feijóo iniciaba, asaltó uno de las sedes del Partido Socialista en Galicia. No O lo sea, sé, que era de los mitineros. no lo sé. Él ha reconocido en alguna ocasión que él votó o era votante socialista, pero que por interés y amigo que aún conserva amistades de gente de comisiones obreras. Es Es posible. decir, que el pasado político no es que haya nacido en una sede del Partido Popular y toda su vida haya sido lo mismo, pero en No, o fin, sea, me es igual por otra parte, pues son anécdotas que saber, estas claro, crónicas, en relatos yo no hago mucho caso. Yo le veo ahora, que es lo que me interesa, y le veo ingenuo, ¿no? Que lo tiene, es decir, yo sinceramente lo que creo que están repitiendo lo que hicieron con lo de Rajoy cuando hizo la moción de censura, ¿no? La pataleta. Yo en unas elecciones por fin voy a ganar, ¿eh? Y me voy a estrenar. Dijo, si no gano las primeras me retiro, ¿te acuerdas? bueno, sí, me acuerdo. Como todos. Bueno, pero es que casi las he ganado. Bueno, y siempre puede decir que ha ganado las elecciones, pero Que ha ganado, claro, le han votado. Lo que pasa es, esas son todas las cuestiones que me pone de los nervios. Porque tengo algún colega, amigo, familiar, gente con la que tengo que hablar por cariño, ¿no? Que es más bien de extrema derecha, y se emperra en decir el rollo ese que como no ha sido el más votado, no ha ganado las elecciones. Digo, es que no te enteras. Es que no, ni habéis leído la Constitución o qué. Es que aquí no es así. Que no elegimos presidente, elegimos Congreso de Diputados. y los Ni siquiera diputados, Parlamento, que no tenemos Parlamento, que tenemos Cortes Generales, lo siento. Sé que lo de la Corte no te gusta, pero es que tenemos Cortes Generales con Senado y Parlamento. Y Congreso de Diputados. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y lo que pone ahí en el edificio es Congreso de Diputados. Me pone. Entonces, y claro, perdona, no, es que lo va a imponer alguien que no tiene la mayoría de los votos. ¿Cómo que no? Si lo van a apoyar 6 partidos, 179 que han sido elegidos por los votos populares, los mismos que tiene Feijóo, votos de gente que echa la papeleta. Y a lo mejor algunos serán equivocados, no sé si, porque los hay, ¿no? uh-huh. Hay que votar al revés, porque los ese día se despistan y meten la papeleta donde no deben. Entonces, es un presidente democrático. Sí, señor. Y yo lo he comentado, yo no le tengo. Al PSOE no es un santo en mi devoción. Es decir, en caso de duda, pues, pues el más a la izquierda, que este está en el centro, ¿no? Uh-huh. Centro izquierda, pues el más, ¿no? Prefiero a esos que los del PP, ¿no? Pero no me ilusiona, ya recuerdo lo de tienes lengua de serpiente, ¿verdad? De entrada, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Por magnitud tienes lengua de serpiente, aquella canción que es tan había chula por que ahí. cantamos todos, ¿no? Entonces no me fío de ellos. Pero y desde luego yo, sinceramente, al margen de todo, yo me inclino a decir, un tío que ha gobernado 4 años, como ha gobernado él, y ha conseguido cosas como ha conseguido él, porque ha conseguido cosas, ¿eh? Sí, Dices, no las que quisiéramos nosotros ni lo bueno, no, claro, ni los pero demás, pero ha conseguido las que él quiere. Y además que hacía tiempo, aparentemente, y no creo que sea propaganda interna, parece que por primera vez tenemos un presidente de España que en Europa lo respetan. y que sabe estar y que no se esconde en los rincones y que están los Sí, ¿no? corrillos Y y que habla inglés, sí, eso es importante. No lo quería importante. Y decir se atreve a decir en contra de todos, ¿eh?, que lo de Israel no está justificado. en contra de todos en Europa, que En contra de todos, con dos. Y lo sí, dice con claridad. No es legítima defensa lo que está haciendo, lo ha dicho. Ya solo por eso yo ya le tengo un huequito en mi pequeño corazón, ¿no? O en mi gran corazón. Porque es el único que lo ha dicho en Europa, ¿eh? No sé si ha habido otro que más o menos se ha aproximado, pero sin. Entonces tiene su mérito, ¿no? Entonces, no lo sé, es decir, ya veremos. Y al final, claro, el problema para gente como anarquistas como nosotros, leí un artículo
en la página de Acracia que lleva Capi Vidal, de un tal Juan Caspar, ¿no? No sé si tú la ojeas de vez en cuando, esa página Acracia, está bien. Sí, la conozco, pero no soy... Bueno, hay tantas que no hay manera de verlas todas, o sea que no pasa nada, ¿no? No Pero pasa decía Juan Caspar, que creo que te lo comentaba a ti el otro día, y yo creo lo tengo siempre claro, es decir, la incompatibilidad entre el nacionalismo identitario y el anarquismo es absoluta. es lo más lógico, sí. Absoluta, es que no hay... Yo puedo... Es más incompatible eso que la democracia liberal. Porque hay aspectos de la democracia liberal radicales que la libertad de la persona no se discute en la democracia liberal, que es otro principio anarquista. Otra cosa es que si te la cuelan, porque como admite la libertad de empresa y los empresarios, ¿me explico? No Sí. hace eso, pues lo hace mal. Pero la afirmación de la libertad, en mi casa no entra nadie si yo no quiero, y a mí no me pueden detener, todo eso es una conquista que todos los anarquistas diríamos, vale, ¿qué menos? ¿Qué menos? ¿Eh? Y eso se puede mejorar. Entonces, pero con el nacionalismo identitario no. Porque el nacionalismo identitario te lanza a todo lo contrario del apoyo mutuo. A la confrontación para ver quién gana posiciones, quién gana privilegios, quién gana así como Bakunin en su historia, perdón, Kropotkin en su libro del apoyo mutuo se focaliza fundamentalmente en el apoyo mutuo como factor de evolución. Claro, los estudios biológicos que le dan la razón posteriormente a él, o sea, porque al final le han dado la razón, pero también reconocen que quizás eso no lo hablaba tanto Puigdemont, Kropotkin, que sí decía cosas al hablar del progreso histórico. Hay otro instinto fortísimo en los seres humanos, que es el instinto de violencia reactiva, de los míos contra ellos. Dentro del grupo pequeño, los de fuera pueden ser enemigos. Sí existe ese otro instinto. El instinto de confrontación, de enfrentamiento, de violencia reactiva. Existe. Y de hecho, de eso no hablaba Puigdemont. Un libro me estoy leyendo ahora muy interesante, de la línea de, perdón, Puigdemont, joder, confundir a Kropotkin con Puigdemont. Esto es muy grave. Sí, eso estaba viendo yo. A ver. Muy grave. Perdón. Vale. No, quiero decir que un libro sobre estas cuestiones, y él habla de que un rasgo del ser humano que procede de rasgos evolutivos, aunque es también cultural, es que es un animal domesticado. A ver, explica mejor eso. Pues un animal domesticado tiene una característica, evolutivamente domesticado significa que reducen sustancialmente su capacidad de agresividad, sobre todo la reactiva. Son gente más bien tranquila, los animales. La diferencia entre un perro y un lobo Sí. es clara, ¿no? Sí. Un perro te puedes fiar y la acaricias. Un lobo, en fin, cuidadín, cuidadín, que no. Y en algunos perros también cuidadín. Sí. Entonces, los rasgos biológicos de lo que llaman las especies domesticadas. Y uno de ellos es que no son agresivas. La diferencia entre machos y hembras no es tan grande, la cara y la mandíbula no es tan fuerte en los domesticados. Y, por ejemplo, nosotros estamos más cercanos a los bonobos que a los chimpancés, que son muy malas bestias. O sea, son más bien violentos, ¿no? Entonces somos animales que tendemos a no pegarnos. No vemos la estrategia de pegarse como la más inteligente. Y se nos nota, ¿eh? Y eso se nota, dicen ellos, el estudio, ¿eh? Estaba bien hecho, vamos, parece riguroso, en que luego la sociedad ha incrementado la domesticación. O sea, ¿qué hacen las leyes? ¿Qué hacen las leyes? Decir a la gente que hay normas y que si las incumples, lo pagas. Cuidadín, cuidadín. ¿Eh? Y que además, como somos muchos y no está bien, va a haber gente especializada en pararte los pies, que es la policía. Y la famosa historia, si quieres la paz, prepárate para la guerra, tiene ese punto de verdad en las confrontaciones, decir, mejor no nos tocamos, ¿eh? Mejor no nos tocamos porque nos vamos a hacer mucho daño. Pues vamos a sentarnos a hablar si no te importa. Luego la historia de la humanidad es una historia de guerra tras guerra, que es, en fin. Pero sí hay esos rasgos, decía él. Y sí que creo que lo que tiene de verdad, yo que sí que creo que es cierto, que somos
una especie viva poco violenta. Poco violenta. Alguien estará pensando ahora en lo que estamos viendo en medios de comunicación en general, que bueno, pues no lo parece. Bueno, ya, pero estamos hablando de 8.000 millones, ¿no? Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de un conflicto muy enconado. Vale. Y de muchos años de duración, y el que evidentemente es el nacionalismo identitario. Si usted decide de pronto hacer una nación que se define por ser judía de étnica, ¿eh? Además por apellido materno, es en lo que se fijan ellos, en el apellido materno de quién es su madre, ¿no? Que, no sé si sabía ese pequeño detalle. Sí, Puedo contar. Y es étnica y es religiosa. Ha juntado dos bichos que desmadrados hacen mucho daño. Claro, las convicciones religiosas, como son muy fuertes, la gente se deja matar por convicciones religiosas. Y mata por convicciones. Y mata por convicciones religiosas. Han tenido en casi todas las guerras la religión algo fundamental, ¿no? Claro, claro, porque tienes que decir que Dios está contigo. La humanidad básicamente ha sido religiosa toda su historia. Sí. Entonces los dioses tenían que estar de tu parte. Había que entender. Y los dioses, del contrario, no estaban de su parte. Y tus dioses, luego, se paran a pensar, se dan cuenta que no estaba exactamente así la cuestión, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, claro, la humanidad sigue siendo en un 70%, 80%, no sé la cifra en este momento, sigue siendo religiosa. O sea, no parece a corto plazo eso de que la desaparición de la secularización definitiva iba a ocurrir en el siglo XIX, luego lo aplazaron para el XX, están hablando del XXI, ¿verdad? No lo sé, yo tampoco voy a hacer juego de estas cuestiones. Desde luego en España y en Europa está muy de capa caída. Entendemos como religiosa los sentimientos, digamos, fundamentales o primarios, pero no la práctica de una religión, quizás con toda su... Ya, pero lo que pasa es que la religión sin práctica es cuestionable que sea religión. Eso sería una espiritualidad, la creencia en algo superior a nosotros, etc. Eso es lo que quería al final, la religión lo que pasa es que genera lazos de convivencia, ¿no? Y prácticas cotidianas parecidas. Y eso te genera sensación de pertenencia a un grupo, a un colectivo. Que eso te ayuda en momentos de... te hace sentirte menos solo en este mundo, y de acuerdo. Pero vamos, no voy a discutir la religión. En cualquier caso, volviendo al asunto, sí que es cierto que el nacionalismo identitario es muy contrario al anarquismo, ¿no? Y entonces es lo que vamos, lo de la democracia. Claro, poco antes de ponerme a hablar contigo, recibo un cuestionario estos de Drive, de Google Drive, que tienes que contestar las respuestas y luego las tabula y te da los resultados, ¿no? Sobre si España es una democracia o no, las características, si estamos viviendo una democracia. Bueno, he leído la primera pregunta y ya no he contestado, porque como solo admitía contestar, España está perdiendo calidad democrática, y ponía sí, única respuesta sí. Digo, esto no es una respuesta, esto que les dé la razón, me voy, me retiro. Lo he dejado. Pero, por ejemplo, tú sabes que hay el que emplea a toda la gente va a ponernos de acuerdo. Un índice de democracia que es el de Economist, que mide una serie de cuestiones que más o menos son elecciones libres, se hacen consultas a la población, te digo, tiene que haber elecciones libres, libertad de expresión, tiene que haber una serie de cuestiones en este momento, ¿no? Y evidentemente en estos momentos, en contra de lo que decía esa encuesta que me llama, España es democracia plena. Democracia plena. Y democracias plenas solo hay 15, me parece. Pues hay quien se cuestiona eso de la democracia plena. Hay quien dice que una democracia de baja calidad, una democracia... Sí, pero es que mienten. Eso ya me parece mentira. Porque, como lo dice alguno, pues tú has vivido una dictadura, ¿no? Sí. Y yo también, ¿no? Sí. Manifestaciones como las que está viendo ahora, ¿cómo se saldarían? Bueno, no pasarían de la primera media hora si llegaban. Bueno. No pasarían de la primera hora. Y como decía alguno, palos por un tubo, detenidos por un tubo y algunas veces algún muerto. Sí. No es que la gente no se acuerda de... Bueno, no, los de actual, muchos de ahora no vivieron aquello y por lo tanto no se acuerdan. ¿Cómo se van a acordar? Es decir, es imposible que se acuerden. Pero vamos, debieran saberlo, ¿no? Entonces, ese índice de democracia, el índice de democracia en el mundo, ¿verdad? Sí nos dice que España está
entre las democracias plenas. Es cierto que está subrayando, está destacando, democracia plena más que Portugal o más que Italia, que está por delante de algunos que algunos pensarían que no, que son los nuestros y tal. No, cuidado, que vamos a hablar en serio. Cada vez cuando dices, estamos en la dictadura, ¿pero qué me dice? O sea, el promedio, te lo tengo que ver aquí, si es que lo he cogido antes, España tiene 8,5. A ver, repite otra vez el índice, perdón, el El autor. índice de esta democracia mide 5 cosas. Es de The Economist. Es el único que hay, a mí no me convence, porque se olvida de la satisfacción de las necesidades reales de la gente, ¿de acuerdo? Vale. Está hablando de los procedimientos, proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y derechos civiles. Estos 5 criterios. Sí. Los mide con una serie de cuestionarios que pasa a la población y luego los barema, o sea, que está hecho con rigor. Puede discutir, vamos, creo yo, con rigor fiable, ¿no? Y entonces, ¿quién gana? Noruega, 9,81. ¿De acuerdo? Sí. Baja un poco en derechos civiles. España, ¿dónde está? Por delante de España está, por ejemplo, Uruguay y Canadá. Bueno, Canadá no, Uruguay, Canadá no podemos esperar. Uruguay no tanto, pero está por delante. En estos momentos precisos. Incluso Costa Rica está por delante. España está en el puesto 22, con 8,07. Debajo está 8,07. ¿De 22 o sea, de cuántos? ¿De cuántos? De los 190 que hay. Vale. 22. Sí. 22. Pero es que el 25 ya, donde está República Checa, Grecia, Portugal, Israel, Estados Unidos, Eslovenia, Italia, también Botswana y Malta, ¿verdad? Botswana y Malta, por cierto, está por encima de Malta, de Italia, Bélgica, Letonia, Lituania, todos esos están por debajo de España. En categoría de democracia deficiente. Le diría a Feijóo y a Ayuso que por lo menos lean el Economist, que más bien es de la élite económica. Sí, sería de su cuerda en teoría, sí. Sí, entonces, ¿qué quiere que le diga yo? Y claro, en el caso de gente como Feijóo o algunos otros, es posible que no mienta, porque es un ignorante, porque sea un ignorante. Pero en su caso es ignorancia dolosa, o sea, culpable. Es decir, dolosa, con duelo, Sí, queriéndolo con ser. dolo. No, ignorancia dolosa que por tu ignorancia haces daño. Es como si un cirujano te dice que, bueno, es que te quitó el riñón malo porque no sabía exactamente cuál era. Dice, ¿cómo que usted no sabía? Usted es el cirujano. Usted no puede alegar como eximente ignorancia. Por eso es ignorancia culpable. O como yo decía a algunos compañeros de la enseñanza, es que yo no sabía que los adolescentes eran así. Digo, oye, tú estás trabajando con adolescentes. Si no sabes cómo son, no te has leído un manual de psicología de cómo son los adolescentes, eso es ignorancia culpable, ¿eh? Podría yo denunciarte a la inspección, no lo va a hacer, ¿no? Para que te mandara un mes a un campo de reeducación, para que aprendas 4 cosas, ¿no? Entonces, yo no sé si miente Feijóo, pero de luego es un ignorante. Y ya no te digo si aplicáramos, pero este es el que está más o menos compartido y como lleva muchos años te permite ver cómo va, ¿eh? Y es cierto que del 2000 para acá está, no mucho, pero está empezando a caer la democracia en el mundo, ¿de acuerdo? Está empezando a caer. Cuando las crisis azotan, no hay tiempo para florituras. En ese está empezando a caer, entraría lo que dicen del auge de la extrema derecha a nivel... Del auge de restricciones en los derechos, de limitación de derechos. De hecho, España bajó y volvió a subir porque el Economist penalizó a los países que habían hecho, ¿cómo se llama?, confinamiento duro de la población. Durante el COVID. Durante la COVID. Consideró que se habían pasado. Y eso no era, respetar los derechos civiles.
Entonces bajaron la puntuación. En ese, como luego lo ha montado y sigue en su sitio, pues en estos momentos España es democracia plena. Y lo siento por Feijóo. Y además yo lo creo. Mi problema es que es democracia plena, y ahora pasaremos al otro tema si nos da tiempo, Sí. pero es una democracia plena en la que hay carencias muy serias. Muy serias. Y como aquí sí que dice en la puntuación ligeramente baja de España, hay una cosa ¿qué es lo que tenemos mejor? El 958 es proceso electoral y pluralismo. Puntuamos 9, espérate un momento que lo vea, puntuamos en eso 9,58, estamos Desbordado. arriba, vamos. 9,58 en elecciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos está encima echando con la ley? ¿Dónde estamos más bajos? Pues donde está más bajo España es fundamentalmente en el funcionamiento del gobierno, la participación política y la cultura política. Sí que es cierto que el funcionamiento del gobierno y el control del funcionamiento del gobierno es para mí manifiestamente mejorable. Tenemos 9 por pico, 9 también, o no, 7,50 nada más. O 7,50 por ahí. Pero sí que es mejorable, ¿no? La participación política es muy escasa. La gente aquí pasamos de la política en general, ¿eh? Y pasar de la política significa que la gente no presenta denuncias en su ayuntamiento y no sé qué, incide o no. Y luego yo sí que creo que también tenemos un déficit de cultura política. Porque la gente Cultura se trata política, de las cosas que no lo puedes entender. ¿qué significaría para ti cultura Pues, por política? ejemplo, en estos momentos que pueda colar que estamos en una dictadura. ¿Que España se rompe O o que que... se ha hecho trampas, es que eso es un juicio de valor tan desmesurado, o que ha habido trampas en el proceso electoral, Mm. en su ignorancia, y que como no es el partido más votado, que tenga el presidente de ese partido, está en contra de la Constitución, pero no sabe usted nada, ¿no? Mm. No ha leído nada, su ignorancia es manifiesta, y cuando viene el tontolaba de turno, El en este tonto en caso lava de turno, me gusta la manipulador, expresión. Tonto en lava de turno, sí. Somos pues muchos. Bueno, bueno, vale. es por permitirme alguna licencia para reírme un rato, ¿no? Sí, sí. En una conversación de otro tipo posiblemente fuera más cuidadoso. Pero vamos, Vale, tampoco. vale, está bien, está bien. De vez en cuando decir un tontolaba a alguno le viene bien. Pues la gente va y se lo cree. Mm. Y claro, tú dices, pero criatura, por favor, un poquitín de por favor. Ujú. Céntrate, que no va de eso, ¿no? Mm. Bien, Félix, decías antes, si nos da tiempo, vamos a hablar de otro tema y nos quedarían 10 minutos o una cosa así, ¿vale? Bien, Para bien. hablar del otro tema. Tú te basabas o te quieres basar o partías de una serie de cortos, aunque el que más me has destacado es Claro. aunque es de noche, un cortometraje que habla de la Cañada Real. Me decías Mm. antes de empezar que llevan 3 años sin luz, una Sin luz. población que está ahí al lado, muy cerca de la capital de España, Está muy cerca, está. una de las zonas, uno de los... De hecho, algunos de los alumnos van a colegios de la capital de España, los que son los que tienen cerca, los institutos. Y yo no sé si está dentro del municipio, yo creo que está dentro del municipio, del límite municipal de Madrid, ¿eh? Sí, tiene varios Es municipios que es muy grande, porque como es la forma que tiene además sí. lineal y tal, Es ocupa varios. grande, sí, es grande. Entonces, sí que puede ser, vamos, no sé cómo será exactamente, pero qué duda cabe que puede ser una parte estar en Madrid, ¿no? Sí, Y bueno, entonces, sí, yo leí, es que estaba escuchando la radio, sí, en Radio 3 estas cosas que un momento no sabes qué hacer y tal, y es una de las... Yo suelo escuchar música en general, pero Radio 3 tiene también música, pero también tiene información cultural de otro estilo, ¿no? mm, Y bueno, pues para refrescarte un poco los oídos, pues estaba escuchando y entonces vi que estaban entrevistando a un señor, Sergio Millán, al que no conocía de nada, pero bueno, es que mi ignorancia es oceánica, o sea, muy grande, ¿no?
Entonces, Se oye mucho, perdona, se oye mucho, tienes una puerta abierta, porque se oye mucho de fondo una conversación. un En algunos momento, un momentos momento. la cerramos, que nos da tiempo y oiremos menos vacío de fondo, si no, la Ya, gente. es que no se han dado cuenta, pensaban que no. Sí, tengo Ajá, familia que tiene derecho a hablar también. por supuesto, pero si les. Bueno, te decía, entonces, como empezó a hablar de la Cañada Real, que es un tema al que, respecto al que tengo mala conciencia, porque soy consciente, de hecho, lo visité en su día, algunos amigos estaban allí, estuve recorriéndolo y hablando con alguien y tal, pero bueno, la vida no te da tiempo para todo y no elegí eso, que a lo mejor tendría que haber elegido, dedicar un poco más de esfuerzo a la Cañada Real, ¿no? Entonces, como hablaba de eso, me quedé a escucharlo, ¿no? Y me gustó muchísimo lo que hablaba. Entonces me quedé un poco prendado y claro, ya aguanté la media hora entera de. Bien es cierto que estaba haciendo la cena, entonces tenía que estar de todas maneras en la cocina, o sea que no era un sufrimiento, ¿no? Pero me gustó. Y luego, buscando al día siguiente, como un loco, tengo que recuperar la entrevista porque querría, sobre todo quiero ver el documental que se llama Aunque es de noche. Sí, Y me llamó la atención porque, claro, ha sido premiado en Cannes. sí, sí, Este documental en Cannes ha sido premiado sí. como el mejor documental. O sea que no es ninguna broma, ¿no? Y este ya había ganado un Goya ya con otro documental, ¿no? Son cortometrajes. Sí. Y entonces, claro, la situación de la Cañada Real ya lo has mencionado tú básicamente. Es una situación, bueno, es el mayor campo de miseria de Europa, posiblemente. Ha habido una denuncia ante el defensor de los derechos humanos en Europa que ha condenado a España y ha dicho que tenía que. Pero nada, nada. Todo el problema en estos momentos parece ser que se reduce fundamentalmente a que hay un problema de la energía eléctrica, que Básicamente. no les dan energía eléctrica porque no se la dan si no tienen contrato de propiedad. Claro, allí son ocupaciones. Las Mayoritariamente. viviendas son heredadas de una ocupaciones, asentamientos, ocupaciones Sí. no, asentamientos. Y entonces ha estado a lo mejor 15 o 20 años asentado ahí, como sabes, son esas chozas chamizos, que los hay mejores y peores, ¿no? Mm. Depende de la. Y pues a veces, claro, no tienen escritura de propiedad. Endesa dice que no tienen contrato de propiedad y no puede hacer un. Claro, astuto. Es cierto, si no tiene un contrato no te hacen la conexión, ¿no? Y entonces, bueno, pues un problema tan sencillo como darse cuenta, que es lo que dice la Unión Europea, de los derechos humanos de la Unión Europea, oiga, es que los niños tengan calor y luz está por delante de los contratos. No puede usted anteponer un contrato a que un niño, y si no puede, el contrato es tan importante, tendrá usted que buscar una solución alternativa. Para que, si quiere usted, monte unos generadores en toda la. Y ya está. O haga un tipo de contratos que no requieran eso O con. a un punto de contratos avalado. No sé, Sí, sí, evidentemente, si quieres, lo haces. sí, es Porque cierto. encima tampoco es dinero. Ujú. Para esas grandes compañías no es dinero. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que parece que está en el fondo en estos momentos, aparte de la insensibilidad social de nuestro querido Almeida y nuestra querida Señora Ayuso. Esperanza Aguirre, Ayuso, Sí. cuya sensibilidad y finura solidaria es mejorable, ¿verdad? No da comedores gratuitos a los hijos de mujeres solas, es un detalle bonito, ¿no? Ujú. No les da comida gratuita, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo, dices tú, pero oiga, usted la sensibilidad exactamente dónde la tiene, ¿eh? Pero bueno, no voy a entrar mucho en ello. Pero podría ser solucionado rápidamente, no se soluciona. ¿Qué es lo que pasa de fondo, posiblemente? Te dicen algunos. Primero, la peculiaridad de la Cañada Real, que es que llevan 40 años. No es un asentamiento que de pronto se han montado unos cuantos y luego hay que quitarlo. No, no, no. Es que ya hay abuelas y nietos viviendo ahí. O sea que hay arraigo. Y entonces, claro, les están. Pero otra cosa es que es una zona muy apetitosa desde el punto de vista urbanístico.
Entonces, claro, lo que quieren es echarlos, realojarlos en otro sitio. ¿Eh? Y los realojan en otro sitio y así dejan vacío eso y pueden negociar y alguien se forrará de dinero. ¿De acuerdo? Pero ¿qué le pasa a esta gente? Que es que ellos, es que es su pueblo. Es como si tú estuvieras en un pueblo que van a hacer un pantano, supongamos. ¿Eh? Sí. Y entonces deciden que no te pasa nada porque os van a dar a todos alojamiento, pero a cada uno en un pueblo distinto. Digo, esto está destruyendo el pueblo. No es el problema de mi casa. Los lazos, la Que yo comunidad. tengo familia, tengo amigos, tengo... Es un pueblo. Un pueblo es una unidad de convivencia. Entonces usted me quita todo. Entonces, esto es lo que piden ellos. Oiga, por favor, yo no quiero irme si yo estoy aquí. Ya sé que estoy mal, pero aquí hay una vida. Hay relaciones de solidaridad, hacemos cosas juntos, tenemos nuestro campo de deportes, tenemos nuestros sistemas, nos prestamos, tenemos generadores de electricidad y vamos, la comunidad, claro, es que gastan tanta luz y montan follón porque cultivan marihuana y tienen que calentar la hierba, ¿no? Es decir, no me lo puedo creer. Porque si es tan claro que están cultivando marihuana, ¿cómo es que no han desmontado el campo de marihuana ya? Digo Bueno, yo. puede ser alguna excepción que lo hace en categoría, ¿no? Es decir, No, pero es que ni siquiera como excepción, porque si usted sabe que hay un campo de marihuana, eso vaya es por ilegal, él, ¿no? vaya por él y no castigue a Pues toda la claro, población. vaya y quite ese campo. Y meta en la cárcel, si fuera menester, al que lo tiene. No, no. Me llevo todo el pueblo por delante. No, no es creíble. No es creíble. Entonces me gustó por eso, por recordar, porque cuando quería hablar de la democracia, al final, bueno, pero al final hay que recordarle a la gente que me fío del Economist, porque por lo menos lo utiliza todo el mundo y por lo menos sabemos de qué hablamos. Y cuando yo te digo, oye, según el The Economist, ya te explica tú por encima, lo puedes buscar si quieres, porque está en español, está en Wikipedia, o sea que no es cultura general. Para que tenemos tantas cosas que consultar que no podemos consultarlo todo. Pero en el caso, es un índice que todo el mundo admite. Entonces, cuando comparamos, es que la democracia en España está decayendo. The Economist, no. Israel es una democracia plena. The Economist, no. No lo es, lo dice The Economist, no lo digo yo. Es una democracia insuficiente. No me ponga usted como modelo. No, no sé si es mejor o peor que Turquía, tendría que mirarlo por curiosidad. ¿Eh? Pero igual no sale. ¿Te acuerdas que te lo comentaba el otro día? Entonces la película, ¿qué tiene de bonito? El corto, lo que yo le escuchaba al señor este, que es que la película la hizo con los niños. No es una película buenista, ni que llame a la sensibilidad. No, no, sí que los niños querían contar lo que querían contar y él les ayudaba a contarlo y a expresarse. Y claro, le queda un documental y es que tengo necesidad de verlo. Después de escucharle a él y ver lo que han dicho de él en Cannes y ver que se ha ganado un Goya, bueno, pues me descubro y os animo a todos que busquéis al Sergio Millán. No me da tiempo porque lo escuché ayer, ¿no? A ver si encuentro algunos de sus documentales y lo veo o lo compro. Ajá. Bien, pues vamos a concluir, ¿te parece? Y la conclusión, y esto de esto sí que es una lacra de la democracia española. Sí, Y fuerte además. Por de eso yo acuerdo. no digo que seamos una democracia plena. Mm. Muy bien, lo dejamos aquí, Félix, y volvemos a hablar la semana que viene. Seguiremos quizás con algún tema parecido, relacionado con lo que va a suceder esta. Ya tendremos, imagino, si todo, tendremos No, gobierno porque la sentencia del Tribunal Constitucional puede tardar 4 o 5 meses. o más, pero da igual. Habrá gobierno, se Ya, estarán nombrando ministros, ministras, a ver habrá que quién. ver si al final hay un pacto real de legislatura. Yo creo que sí, le interesa bastante a todos, ¿no? Ah, Todos tienen mucho que perder y ganar a nada. Sería bonito porque al final se podría ver que sí pueden ganar muchos. Que los juegos de todo el mundo gana, sí. No la barbaridad que hubiera habido ganar, pero todo el mundo puede salir ganando. bien. Pues lo dicho, esperamos a la semana que viene, ¿vale? Nos vemos.
Un placer. Igualmente, hasta entonces, que vaya bien. Entonces.